Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad para hablar de la película Gladiador 2, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Connie Nielsen, entre varios otros. Para poder expresar correctamente lo que siento de esta película, voy a dividir el comentario en dos grandes bloques. El primer bloque va a representar lo que esta película es como un blockbuster de gran escala, porque siento que ahí podemos encontrar puntos bastante interesantes y además positivos. Y por otro lado, el otro bloque va a ser esta película como secuela. Secuela de una ganadora del Oscar y secuela de una película igualmente trascendente para su realizador. Entonces, esta película como un blockbuster de gran escala, en mi opinión, funciona bastante bien. Yo pude ver esta película en una sala bastante llena y pude evidenciar que el público estaba conectado con la experiencia. Habían suspiros, habían risas, había interés por lo que estaba ocurriendo en pantalla. Y esto ocurre en parte porque el elenco es descomunal. Tenemos a Denzel Washington robándose escenas como loco, tenemos a Pedro Pascal dejando con ganas de más porque su personaje definitivamente es muy interesante, y tenemos a un Paul Mescal que salta de los dramas independientes a estas películas de mayor envergadura y lo hace de forma bastante competente. Y yo sé que una película no es automáticamente buena por los actores que tiene en pantalla. Sin embargo, por lo que pude evidenciar en la sala de cine, estoy prácticamente seguro que Gladiador 2 es impulsada por el talento delante de cámaras. Es simplemente una película muy bien actuada, de mucha presencia, de mucha química en pantalla, y eso definitivamente ayuda a la experiencia. Añadido a lo anterior, otra razón inconmensurable de por qué la película termina funcionando como blockbuster es porque precisamente se ve espectacular. La manufactura técnica de la película cumple con creces, a pesar de que por momentos el CGI es un poquitito notorio y al final del día termina entregando un espectáculo digno de verse en pantalla grande. Y esto me lleva al último comentario, porque la dirección de Ridley Scott sigue sorprendiendo para su edad. El tipo tiene más de 80 años y sigue teniendo un nivel de seguridad detrás de cámara que es envidiable. Prueba suficiente de la experiencia que ha ganado a lo largo de las décadas. Entonces, para ir concluyendo, una película bien dirigida, sorprendentemente. Una película con una manufactura técnica asombrosa, mayormente. Y una película con un elenco que despliega carisma por todos lados. Creo yo que esta es la receta perfecta de un blockbuster que funciona. De un blockbuster que vale la pena ir a ver a una sala de cine. Ahora bien, tenemos que hablar de esta película como secuela. Como dije al principio, secuela de una ganadora del Oscar y secuela de una obra que, al menos en mi opinión, trasciende dentro de la filmografía de Ridley Scott. Ya solo el hecho de que sea una secuela siempre provocó comentarios bastante divisorios o al menos cuestionables. Y aquí encontramos muchas más inconsistencias dentro de la experiencia. Pero antes de esas inconsistencias, igualmente me gustaría destacar un punto positivo que creo que hace bien esta secuela precisamente como segunda parte, y es su entramado político. Porque dentro de todas las cosas que ofrece esta secuela, es su entramado político el que termina interesando más, o al menos el que termina sintiéndose un poco más refrescante respecto a todo lo demás que homenajea a su antecesora. En consecuencia, si ustedes son personas que disfrutan de series como Game of Thrones, por ejemplo, en donde diversos personajes confabulan contra otros, muy probablemente esta película termine convenciéndolos. En mi opinión, definitivamente es la parte más atractiva de esta nueva historia. Sin embargo, hablando de historia, tenemos que pasar ahora a los aspectos negativos y o cuestionables, porque precisamente como secuela, esta película llega a ciertos elementos que no terminan funcionando de la mejor forma. En primer lugar, la historia se siente demasiado desenfocada. El guión tiene muchos personajes, muchas subtramas y por momentos no tiene idea qué hacer con ellos.
Tanto es el caso que incluso el propio protagonista es ignorado de la historia por una buena fracción del segundo y tercer acto. El protagonista que estamos siguiendo dejado de lado por una serie de personajes que no poseen desarrollo o que simplemente poseen dinámicas no tan bien exploradas. Por lo cual, en mi opinión, es imposible no sentir que hay varios elementos dentro de la historia que se sienten crudos. Crudos, caóticos, enrevesados, todo al mismo tiempo. Añadido a lo anterior, hablando todavía de la historia, hay que decir de que las conexiones que posee con la anterior película se sienten un poco forzadas. No todas, pero en su mayoría recaen demasiado en la nostalgia, recaen demasiado en el fan service. Y como la película de por sí es convulsionada, no termina desarrollando eso de la mejor forma. Lo que provoca que al final del día esas conexiones no se sientan bien ganadas, no se sientan bien construidas y por el contrario simplemente estén porque evidentemente la primera película es muy querida. Entonces, para mí es imposible no sentir un poco de sentimientos encontrados con esto porque obviamente entiendo que se quiera homenajear constantemente lo que fue la primera porque repito, a mí me parece una obra trascendente para el director y creo que además como ganadora del Oscar es una película bastante icónica. Pero creo yo que la película no sabe manejar lo que es el homenaje y el tributo y se pasa un poco al respecto. Al final del día termina besándole los pies constantemente a una película de la cual podría haberse alejado un poco más. Y por último, pero no menos importante, Paul Mescal no tiene la presencia de Russell Crowe. Y yo sé que las comparaciones son odiosas y yo sé que anteriormente dije que Paul Mescal cumple competentemente con lo que le dan, pero hay que ser sinceros. Él no tiene la presencia de un leading man, como le dicen en inglés, dentro de lo que es un blockbuster. En comparación con lo que fue Russell Crowe, se queda por debajo constantemente. Pero esto no solo es culpa del propio casting, sino además de lo que el guión hace con él. Porque como ya mencioné hace unos minutos atrás, la historia es tan desenfocada, es tan convulsionada que el propio protagonista pierde peso. Entonces no solo tenemos a un actor principal que no tiene la suficiente presencia como para igualar a la anterior película, sino que además tenemos un protagonista mucho más frío y distante, lo que no ayuda en absoluto. Entonces, al final del día, diversos personajes secundarios terminan resultando más atractivos y con mejor presencia escénica que el propio protagonista. Denzel Washington me pareció más interesante, el personaje de Pedro Pascal 1000 veces más interesante, el personaje de Connie Nielsen vuelve a ser interesante, pero Paul Mescal se queda atrás. No es su culpa al 100%, pero no estoy seguro si funciona como protagonista. Así que, en conclusión, Gladiador 2 carece de la conexión emocional y el enfoque narrativo que caracterizó a su memorable antecesora, pero igualmente se las arregla para presentar una enrevesada, melodramática y sangrientamente entretenida experiencia audiovisual. Tan imperfecta e innecesaria como suena, igualmente creo que pasa la prueba como un blockbuster de gran escala para el público masivo. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de esta secuela. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Creen que realmente es una digna sucesora de lo que vimos hace 24 años atrás? ¿O simplemente es una mala secuela por todos lados? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like. Suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chao!